A Juan Oliver, que es periodista de Público Galicia, en directo desde Oleiros, desde A Coruña. Boas tardes. Caixo, buenas tardes. Bueno, te lanzo esa última pregunta que queríamos debatiendo aquí. ¿De dónde se nutre esos clanes, esas familias de la gran droga? ¿Se nutre de bolsas de gente que no encuentra otra oportunidad laboral? Bueno, en parte lo que decís tiene cierto sentido, ¿no? Yo tengo la opinión particular de que el gran problema de la droga no es tanto en que haya unas condiciones sociales que puedan mover a alguien a utilizar vías delictivas para enriquecerse o sencillamente para ganarse la vida, sino que cuando existe una demanda de un producto que está ilegalizado y que esa propia ilegalización multiplica su precio hasta índices tremendos, tened en cuenta que la cocaína es una de las mercancías más caras, cuyo precio asciende a 60 euros el gramo en el mercado menudista. Y cuando existe esa demanda social es muy difícil que una actividad que enriquece mucho a quien la practica, precisamente por esa ilegalidad, es difícil que no encuentre mucha gente que esté dispuesta a hacerla. En el caso de Arousa, no es de las comarcas, que nunca ha sido de las comarcas más desprotegidas o más desfavorecidas de Galicia. Es verdad que no era una comarca industrializada ni rica, pero bueno, yo creo que se pueden dar las dos circunstancias, ¿no? Por un lado, que exista un entorno social depauperado que facilite eso, pero por otro, que en España, en Europa y en el mundo occidental existe una tremenda demanda de droga, de cocaína, y que la ilegalización de la droga, pues es verdad, multiplica su precio y multiplica los beneficios de quien se dedica a transportarla, ¿no? Juan, a nosotros nos ha llamado la atención en la parte que nos toca, en la proximidad que nos toca, bueno, pues que uno de los barcos fuera comprado aquí en Euskadi, en Ondarroa en concreto, pero los tentáculos de los charlines entiendo que son muy alargados. Claro, es que estas empresas, estamos hablando de una actividad que funciona pues como cualquier negocio internacionalizado, cualquier comercio de mercancías a escala internacional. Tened en cuenta, hablabais pues eso, de que aquí el barco que se compró en Ondarroa había ido a Senegal y volvía hacia Vigo, pero es que había otro barco que lo transportaba desde Colombia, había un pesquero que desde Galicia salía a buscarlo frente a las costas de Portugal, luego había planeadoras que lo traían a la costa coruñesa, después camiones que lo transportaban probablemente a Valencia, a Euskadi incluso, que son puntos donde se suele transportar, de ahí en coche a toda Europa. Es decir, estamos hablando de verdaderas organizaciones multinacionales que además se estructuran y funcionan pues con parámetros equiparables a los de cualquier empresa. ¿Qué es lo que les da esa peculiaridad? Precisamente que la mercancía con la que transportan es ilegal, porque además el ser ilegal les ha convertido en verdaderos maestros de la logística de transporte, que para cualquier empresa que se dedique al transporte de mercancías es uno de los factores más importantes y de los costes más importantes a tener en cuenta. Esta gente que juegan en un entorno de represión y de persecución policial y judicial prácticamente en todo el planeta, se han especializado en logística de transporte hasta este extremo, ¿no? No es extraño que si cualquiera de estas organizaciones puede hacer que un gramo de cocaína que está en Venezuela llegue pues en pocas semanas a Ondarroa, no es raro también que esas mismas organizaciones se manejan por todo el mundo, pues busquen sus insumos, sus necesidades de equipos, de material, pues también en Ondarroa, ¿no? Si allí estaba el Titán III, que era el barco que se adaptaba a las características que necesitaban, pues allí fueron a buscarlo y allí consiguieron. La suerte es que la policía detectó que existía esa persona interesada que podía estar vinculada a las tramas de narcotráfico y de ahí montaron la operación, ¿no? Pero fijaros, desde el 2016 llevaba esto. Llevaban con esto. Juan, nos ha llamado la atención también, y aquí lo estábamos comentando, como un clan, una serie de personas que, por ejemplo, el patriarca del clan, que ha estado 20 años en la cárcel, todavía con cuestiones pendientes en la justicia, puede entrar, salir, seguir dedicándose a esto. Yo no sé si una sensación de que campan a sus anchas, de que es imposible acabar con este tipo de clanes, de empresas, como tú decías, tan sofisticadas. En cierto modo sí, se puede decir que campan a sus anchas porque, bueno, fíjate, Chardín estaba condenado a 20 años, ahora mismo llevaba desde 2010, creo, en libertad condicional, pero desde el año 89, el primer proceso que tuvo, y ya antes era una persona que se dedicaba al tráfico de tabaco y después al hachís y después a la cocaína, cada vez mercancías que enriquecen más.
pues en ese entorno, claro, es muy difícil perseguirlos, ¿no? Pero bueno, yo creo que además influye en eso, en que son redes que se han ido adaptando muy bien. Decimos que son empresas, y es verdad que son empresas que se han ido adaptando a los cambios de mercado. Esta gente funcionaba pues a finales de los 70, en los años 80, cuando en España todavía existía casi esa autarquía, ¿verdad?, de consumo, se dedicaban al contrabando. Traían productos además que eran necesarios para la vida de las familias, productos casi de primera necesidad. Y eran considerados como gente que tenía un comportamiento no ejemplar. Pero bueno, había niños que de mayores querían ser contrabandistas. Sus padres eran gente que facilitaba la vida de los demás y les proporcionaba bienes que necesitaban para vivir. De ahí se pasaron al tabaco, que era una actividad que tampoco nos parecía demasiado mal, y que además pues bueno, nos traía tabaco más barato de lo que nos lo cobraba tabacalera porque nos ponía impuestos. Tampoco ahí tenían muy mala fama. Cuando lo de tabaco empezó a complicarse y se dieron cuenta de que traer hachís, pues el hachís tampoco era una droga que nos pareciera una drogadura, es decir, se han ido adaptando muy bien al mercado, saben muy bien lo que hacen. En Latinoamérica y en Colombia los narcos gallegos saben que son tipos serios, tipos que cumplen, tipos que es muy raro que les pillen en una operación como esta, que las hay, sí, pero pasan muchas más. Y saben que son gente muy organizada, con un montaje y una logística muy perfeccionada, muy buena. Y claro, si además te deja pues una operación de estas, calculaban que podían ser 80 millones de euros, pues hombre, los charlines se han dedicado toda la vida a esto, pues hombre, podrían dedicarse a algo distinto, pero es que es esto lo que saben hacer, es esto lo que saben hacer, lo hacen muy bien, y es verdad que les compensa, aunque les metan los puros que les metan, ¿no? Es que lo hacen muy bien y ganan muchísimo dinero. Claro, yo quería preguntarte cómo caen este tipo de noticias en una comunidad, en una zona en la que, pues como ocurrió también aquí, en algunas zonas, como puede ser Bermeo, como puede ser la propia Ondarroa, generaciones barridas por la droga, familias destrozadas por la droga. ¿Cómo caen que hay operaciones que se les detenga, que ya están en la calle y que esta sensación de, lo que te decía, ¿no?, de impunidad? ¿Qué dice la sociedad? Mira, la sociedad, por un lado, hay gente que piensa, además ahora con lo de la serie y todo eso, es muy frecuente que la gente diga, hombre, han vuelto estos tipos, ¿no? La mayoría pensamos que en realidad, creo que lo decía antes un compañero, que no se han ido nunca. Han seguido trabajando, han seguido efectuando sus operaciones, y esa parte de la sociedad que ha sufrido la lacra de la droga sí que tiene contra ellos una enemistad y una beligerancia muy fuerte, ¿no? También es verdad que en épocas, en años, se dio esa confusión de que, por ejemplo, con Laureano Ubiña, que era un tipo que siempre ha defendido que nunca traficó con cocaína, siempre ha dicho que era hachís. Yo ni le creo ni le dejo de creer, pero bueno, es su argumento. Quienes protestaban delante del inmenso pazo que se había comprado con el dinero ilegal que había obtenido con el tráfico de hachís eran las madres de los jóvenes que habían muerto por la heroína. Es verdad que aquí hubo clanes como el de Charlín que se dedicaron a la distribución minorista de heroína, pero no eran los grandes clanes que traían la cocaína de Afganistán, o la heroína, perdón, de Afganistán o de Turquía, ¿no? Entonces hay cierta confusión, nunca se ha aclarado todo ese tema, quién respondía de qué. Y es verdad que la sociedad tiene contra el narcotráfico una imagen, pues digamos, negativa, pero también es verdad que estos tipos se nos han convertido un poco en héroes, ¿no? Hoy Charlín salía de la cárcel en Bermudas y los periodistas le hacían preguntas medio de broma. Yo no creo que Al Capone le hubiesen tratado de esa manera en sus tiempos en Chicago, ¿no? Pero aquí a los narcos sí que tenemos esa imagen de, bueno, en el fondo no eran malos tipos, tampoco hicieron nunca nada que convirtiera esto en Sicilia. Y bueno, la sociedad yo creo un poco que, digamos que está haciendo como en los años 90, ¿no? Pasar un poco, se alegra de las detenciones, se alegra de las operaciones, se alegra de que se retiren 2,5 millones de toneladas de cocaína del mercado, pero contra los narcos tampoco existe una hazaña especial, ¿no? Bueno, pues la verdad es que Juan Oliver, periodista de Público Galicia, te voy a dar las gracias, tenía un montón de preguntas más, se nos ha ido el tiempo, pero te voy a dar las gracias por ser tan claro y explicarnos tan bien, hacernos esa fotografía de lo que ocurre con los narcos y con este clan en concreto de los charlines. Un placer, hasta la próxima. A vosotros, es que ricasco. Venga, agur, agur.